Historia de México, bimestre 3, tema 4, Economía, limitaciones monetarias y bancarias. En los primeros años del México independiente, las monedas eran acuñadas en oro, plata y cobre por casas especializadas. Las monedas de oro pronto salían de circulación porque la gente las atesoraba, esto es, en vez de utilizarlas en las transacciones comerciales, las guardaba. Las monedas de plata se utilizaban principalmente para el comercio exterior, esto es, México realizaba pagos por diversos factores comerciales a otros países con este tipo de monedas. Cada año, entre el 70 y el 80% de las monedas de plata salían de México rumbo a otros países y por ello se empezó a padecer una escasez crónica de este tipo de monedas en nuestro país. Las monedas de cobre, por otro lado, perdían su valor rápidamente y por ello no le gustaban tanto a la gente. En muchas ocasiones se intentó comenzar a utilizar el papel moneda, pero estos intentos no resultaron exitosos. En la segunda mitad del siglo XIX surgieron los bancos en nuestro país. El Banco de Londres y México comenzó sus operaciones en el año de 1864. Esta fue la institución que finalmente introdujo a nuestro país los billetes de banco. En 1884, 20 años después, fue fundado el Banco Nacional de México, el cual fue finalmente autorizado para expedir billetes. Dificultades para la recaudación fiscal y endeudamiento. Después de la Guerra de Independencia, Hacienda Pública se encontraba sumamente desorganizada. Hacienda es la instancia del gobierno que se encargaba de la recaudación de los impuestos y de la administración de estos recursos para pagar los gastos que se generaban en el gobierno. Después de la Guerra de Independencia, como era de esperarse, muchos españoles regresaron a su país y se llevaron con ellos su capital, que por supuesto ya no era más sujeto de impuestos por parte del gobierno mexicano. Por otro lado, esta fue una época de muchos levantamientos internos y también de invasiones extranjeras, por lo que era necesario que el gobierno de México mantuviera un numeroso ejército. Imagínate lo que costaba mantener a tantos soldados. Si a esto agregamos la corrupción de los funcionarios públicos que tristemente utilizaban parte de los recursos que deberían de ser para el país en beneficio de ellos mismos, tenemos una explicación más clara del por qué la crisis tan fuerte de esta época. La salida que encontró el gobierno de México para enfrentar esta situación fue pedir dinero prestado a otros países. Esto es la deuda externa. Obviamente, los países extranjeros que prestaron dinero a México lo hacían en espera de un beneficio para ellos mismos, y este llegaba a través del cobro de intereses. Esto es, si a México se le prestaba cierta cantidad, esa misma cantidad debía de regresarla más un porcentaje específico por concepto de intereses sobre el préstamo. México recibió entonces recursos monetarios a través de préstamos provenientes de otros países. Sin embargo, los ingresos de México por recaudación de impuestos, por acuñación de moneda, por lo que generaban por las salinas, por las loterías, por la venta del tabaco, etc., todos estos ingresos seguían siendo inferiores a los gastos que se generaban en el mismo gobierno del país. Y esto fue creando que poco a poco no solamente se acabaran el dinero que se les había prestado, porque imagínate, cada mes gastas más del dinero que te entra, eventualmente te vas acabando lo que tenías de reserva, sino que más tarde fue imposible incluso pagar los intereses sobre estos préstamos que se habían generado. Inversiones extranjeras. Como sabes, la minería fue siempre una actividad económica de suma importancia en nuestro país. Después de la independencia, varias compañías, sobre todo inglesas, se interesaron mucho por invertir en las minas mexicanas. Sin embargo, tuvieron serias dificultades debido al atraso tecnológico y de comunicaciones que predominaba en nuestro país. El libre comercio y sus consecuencias. Como sabes, en esta época en nuestro país coexistían dos diferentes ideologías. Por un lado los liberales y por el otro los conservadores.
Los conservadores estaban convencidos de que era necesario proteger la industria de los productos mexicanos en contra de los productos fabricados en otros países. Y por esto favorecieron la creación de impuestos o aranceles muy altos que dejara que los precios de los productos extranjeros fueran sumamente altos en comparación con los precios de los productos mexicanos y por ello la gente prefiriera comprar los productos mexicanos. Sin embargo, como los productos extranjeros eran en calidad superior a los productos mexicanos, considerando que México todavía no contaba con la tecnología ni la estructura para poder competir en calidad de producción contra estos países, pues mucha gente seguía prefiriendo los productos extranjeros. Y para evitar tener que pagarlos a un costo o a un precio muy elevado, se comenzó a practicar el contrabando. El contrabando significaba que estos productos entraban al país sin declararlos ante el gobierno, sin pagar los impuestos de importación y se vendían en el mercado negro, esto es, como escondidas del gobierno. Como las fronteras estaban mal vigiladas y como desafortunadamente varios funcionarios públicos eran corruptos y se hacían de la vista gorda para dejar pasar estas mercancías, por supuesto recibiendo un beneficio económico por parte de los contrabandistas, el contrabando siguió creciendo en nuestro país. Esto, por supuesto, perjudicó seriamente a los empresarios nacionales, esto es, a los productores, a los fabricantes de México. El libre comercio finalmente se estableció plenamente en nuestro país en el último tercio del siglo XIX, pero favoreció principalmente a las potencias imperialistas.